Bien, buen día para todos nuevamente. Ya estamos en hora, así que si le parece, profe, podemos seguir arrancando. Hola, bueno, gracias Gaby. Bueno, hola a todos. Espero que hayan descansado, que hayamos descansado. Yo por lo pronto yo descansé un poco. Eh, el día de ayer fue bastante intenso desde el punto de vista del seminario, para mí, o sea, como yo lo viví, como yo creo que transitó. Eh, No sé de los que están esta mañana, si justamente estaban ayer. Bueno, sí, algunos sí, porque ya, bueno, acá están los beneficios del Zoom, son que no te olvidas los nombres, porque los ves ahí, los tenés por las dudas. Así que veo que algunos sí. Quisiera saber, de entrada, quisiera saber si hay algo que les quedó de ayer, que les gustaría que retomáramos, o a partir de lo que les gustaría que retomáramos, o alguna duda que quisieran presentar, eh, algo que hayan podido pensar o que haya aparecido. Muchas veces, muchas veces nos aparece algo que de repente nos llama la atención o que no, nos interpela, fuera del horario en el cual estamos juntos. Eso es habitual. Eh, a mí muchas veces me pasa de quedarme pensando en lo que dije o algo que se dijo y rearmarlo para el día siguiente. Entonces, si esa es la situación de alguno de ustedes, si lo quieren ahora plantear en común, con todo gusto podemos empezar desde ahí, y si no, yo puedo seguir a él, yo puedo empezar por donde pensaba empezar, pero me gustaría que, si bien yo ahora comunico la posibilidad, eh, que sepan que esa posibilidad está abierta durante toda la jornada. eh, es más difícil acá interrumpir porque como queda al costado del chat, a veces no lo veo y puedo llegar a seguir hablando, pero interrumpan, creo que hay un botoncito que es de levantar la mano también, así que adelante nomás con eso. Y Gaby, igual, y si ustedes lo ven en el chat y yo no lo vi, me cortan, por favor. Ahí lo que sí nos había quedado era la intervención de Flavia, eh, y, y hoy la vamos a retomar. Eh, a modo de recapitular un poquito, en el día de ayer nos planteamos eh, tratar de saber si era posible, en todo caso, conceptualizar la discapacidad, si eso tenía algún interés. En el caso de que lo tuviera, de qué manera se podía hacer, o buscamos reconstruir un poco de qué manera se ha ido haciendo históricamente, políticamente. Y, y lo pensamos, o mi intención fue pensarlo, no aisladamente, o sea, no decir, bueno, acá de lo que se habla es del concepto de discapacidad y punto, sino entender que el hecho de elaborar un concepto de discapacidad y de conceptualizarla, de definirla, de decirla y por lo tanto de crearla, es la consecuencia es el efecto de una forma de gobierno, eh, cuando yo hablo de la forma de gobierno no me refiero al gobierno nacional, digamos, me refiero a las diferentes democracias y no tanto que existen en el mundo, pero que hoy en día son biopolíticas. Eh, y, y cómo estas formas de gobierno necesitan, por su definición misma, por sus características, por su forma de funcionar, necesitan la existencia de determinadas
partes de la población o de determinados grupos, individuos, conjuntos, llamémoslo como podamos, eh, diferenciados de otros. Eh, Fundamentalmente para tener acceso al poder de muerte. Para dejarlo por ahí un poquito en limpio, el Estado biopolítico es un Estado que propone cuidar la vida. Por lo tanto, el primer problema que se le presenta es cómo matar. O sea, sencillamente es eso. Sencillamente, digo. Entonces, ante este problema, Foucault da una respuesta, o supone arriesga una respuesta que es los estados modernos hacen entrar al racismo como un funcionamiento interno, dentro del Estado. O sea, son los estados mismos los que lo van a ejercer. ¿Por qué? Porque de esa manera van a poder ejercer la función de muerte, de la otra, sin el racismo dentro del Estado no van a poder ejercer la función de muerte porque el continuum biológico al que pretenden cuidar no se va a poder romper. En ese contexto se crean un montón de taxonomizaciones diferentes. Una de esas, ese teléfono creo que es mío. Sí, pero es de la oficina, va a sonar un ratito y ya se va a apagar, disculpen. No lo puedo apagar, es un teléfono fijo. Va a crear un montón de clasificaciones, de diversificaciones para poder cumplir con su cometido. El caso que nos ocupa es de aquellos que se designan como discapacitados, y es ahí en donde trabajamos ayer. Y vimos que esta discapacidad ha sido entonces definida de distintas maneras. Y por supuesto, en distintos regímenes de gobierno y en distintas maneras de entender al mundo. Lo que pasa es que la discapacidad como concepto es un concepto de la modernidad. Entonces, lo que fue entendido antes, o lo que había antes parecido, vamos a decir, porque había una cuestión deficiente, si se quiere, evidente, ¿no? Hablábamos ayer de esto, no era considerado dentro del mismo concepto. Yo les ponía los ejemplos de las series, porque pienso por ahí las ven, o bueno, que no quiere decir que tengan un criterio documental, pero qué sé yo, si vieron Vikingos, los reyes, al que no le faltaba una mano, le faltaba una pierna, al otro, o sea, no eran los reyes, no es que no tenían acceso a los sitios de poder. Y eran bien malos a veces, qué sé yo, digo, no tenía que ver ahí, no tenía que ver con eso. No tenía que ver con asignar un lugar en donde pudiera ser sacrificado por esa condición. Modernidad, lo que reina, lo que funciona y lo que impera es la explicación de la rehabilitación, la explicación científica. Y por supuesto, como toda explicación que nos define, encuentra sus bordes, y es ahí en donde esta idea de modelo social pareciera querer decirnos otra cosa. Yo sé que nos quedamos ahí ayer, porque yo les explicaba, yo les contaba que lo que yo veo respecto del modelo social, más de las intervenciones que tuvieron todos, es que hay algún problema, porque el modelo social se refiere todo el tiempo a la cuestión del derecho. Yo ayer, paren que al final creo que tengo todo tan claro, y no, con el Zoom, les voy a compartir un pedacito de, de pantalla. Acá está. Yo ayer les decía, bueno, en la modernidad y este saber poder, digamos que está un poco exclusivamente del lado de estas ciencias. ¿Se ve la flechita o no?
Si yo muevo la flecha del mouse, ¿se ve? Sí, sí se ve. Ah, ok, bueno, entonces marco como si fuera con esto. Y ahí lo voy a traer un poquito para acá. Ahí está. Y entre esas, por supuesto, la fisiología, las ciencias naturales, la definición del cuerpo como natural, la norma biológica de la que hablamos ayer, etc. Y está también el derecho. Está ahí porque probablemente por el razonamiento, por el pensamiento por ahí más de la línea de Foucault, pero que tiene un montón que ver con esta toma de poder sobre la vida. Entonces, cuando se dice que el modelo social, o cuando nos presentan el modelo social y nosotros decimos, bueno, ahí va, mejor, porque, o sea, aquí todo el mundo tiene derecho a lo mismo, etcétera. Me parece que la categoría de derecho es una categoría a revisar. Yo puedo proponerles algunas pistas, algunas posiciones sobre las cuales me parece que se puede andar. ¿Están viendo un PDF o siguen viendo el otro? Gaby, decime qué ves. Seguimos viendo el que presentó El de la Sí, modernidad, el de preci. la Ok, modernidad, el poder y el saber. punto. ok. Bueno, yo les voy a leer, mientras tanto, algunos recortecitos de un par de textos por ahí para que nos metamos a esta cuestión de tensionar el tema del derecho. ¿Por qué? Porque la apuesta es a tratar de entender que en definitiva todas las formas de explicar la discapacidad por ahora y en este marco de forma de gobierno en la cual vivimos, van a dejar siempre por fuera a algunos y los van a dejar afuera porque de esa manera son sacrificables, son matables. Yo les leo recortecitos y son un poco es como, a veces es un poco difícil la traducción, pero lo vamos a tratar de desmenuzar. Vamos a pensar que en la modernidad, o sea, una de las cuestiones que inauguran todo este movimiento es la Declaración de los Derechos Humanos también, ¿no? O que plasma. Entonces, les leo textual. El planteamiento de los derechos humanos tiene su inicio en los discursos del liberalismo político y económico de la modernidad, y culmina en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Impregnada esta de presupuestos individualistas propios de la sociedad burguesa en vías de ascenso. Se manifiesta entonces la estrecha vinculación del discurso sobre los derechos del hombre y el sistema político burgués como pretendido marco democrático idóneo para una convivencia pacífica de personas libres e iguales, fungiendo aquellos derechos como instrumentos de su legitimidad. Acontecimiento discursivo que obedece en realidad a las nuevas tecnologías de poder que se instauran con el capitalismo. En realidad, un poco, está como difícil escrito, pero es eso lo que me gustaría que pudiéramos pensar. El hecho de la declaración de derechos es, dice, háganme la inscripción de la vida desnuda en el régimen político. ¿Qué quiere decir? Que a partir de la declaración de derechos es donde el sistema dice, yo voy a cuidar la vida, pero es la vida natural, no es la vida política. ¿De acuerdo? Además, volviendo sobre algo que hablábamos también un poco ayer, la cuestión de los derechos es siempre del orden del individual, y esto no es menor, yo me lo anoto, pero si yo me voy por otro lado, vuelvan a traerme para acá. Así lo seguimos desarrollando. Les leo una cosita más y en el mismo lugar dice, se trata, por supuesto hablando de los derechos humanos,
Se trata de un conjunto de principios racionales autoevidentes emanados de la naturaleza racional del hombre y por ende universales, dando así lugar a la supuesta fundamentación objetiva de, en tanto, derechos enraizados en la esencia humana, ahistórica. Este planteamiento del hombre como sujeto de derechos es reivindicado por la burguesía en su lucha por establecer los límites de la actuación del Estado absolutista, defendiendo un Estado que garantice que los individuos disfruten de tales derechos mediante el establecimiento de unas reglas básicas para las relaciones entre los particulares y para reprimir a quienes las violen. Acá queda por ahí incluso mejor dicho cómo se refiere a la regulación de las acciones entre individuos. Yo quiero aclararles que o sea, yo no es que yo estoy en contra de los derechos humanos, ni mucho, la idea es entender de dónde vienen y cuál es su límite, porque me parece que si no nos queda, a veces somos un poco ingenuos con algunas palabras que políticamente se colocan en un buen lugar y no llegamos a entender que quizás no pretenden funcionar como solución, así como nosotros lo esperamos. No sé si me explico. Quizás tenemos la esperanza de que un modelo centrado en los derechos realmente va a ser justo. Y yo me imagino que si alguno de ustedes ha tenido la desdicha de haber tenido que pasar por alguna instancia del sistema judicial, por lo menos el argentino, yo no conozco otro, acá todavía no fui presa, pero no lo conozco en profundidad, yo creo que podrán darse cuenta que si hay algo que no hay es justicia en el sentido de lo que creemos como justo, equitativo, ¿no? En el sentido de un poco de lo que hablábamos ayer con el deporte, de esa igualdad de oportunidades, de esa, bueno, eso si han tenido la desdicha de estar comprendidos dentro de una cuestión de frente a la justicia, se habrán dado cuenta que no sucede. De hecho, es por eso que nunca casi nunca hay gente contenta, ¿no? Pero bueno, en ese tipo de procesos. A lo que quería llegar es a que eh, este tipo de análisis son los que nos permiten después poder dar mejores discusiones o encontrar soluciones un poco más creativas en el sentido de no ilusorias, ¿no? Diciendo, no, bueno, la escuela va a ser inclusiva porque como ya está la convención que nos obliga a que la escuela sea inclusiva, bueno, no. Y no, pero porque hay un problema, porque el concepto de inclusión quizás es el problema, y quizás es imposible. Entonces la escuela inclusiva, y, y bueno, y después van a venir toda la otra serie de reclamos o de cuestiones que aparecen, como que bueno, ayer había un compañero que decía, no fue acá. Bueno, no me acuerdo si fue acá, no fue acá para nada. Pero justo ayer hablaba con alguien de esto clásico que sucede, que la maestra dice yo no estoy preparada porque yo no fui formada como maestra especial, entonces ¿cómo hago con todos los chicos? Bueno, ese discurso que lo deben haber escuchado, lo deben haber dicho ustedes o les habrá pasado cerca alguna vez. Eh, digo, no estoy de acuerdo con ese discurso, pero tampoco me voy a poner la responsabilidad en la maestra que dice eso, que lo dice porque alguien lo dice por ella, no porque esta teoría, porque esta forma de gobierno en la cual vivimos nos va construyendo determinados modos de actuar, modos de ser, de conducirnos, de acuerdo a, a las estructuras discursivas que sostiene. Entonces, ni eso, ni tampoco creer que la solución
es la reivindicación de los derechos, porque me parece que más que la solución, no sé, pero es parte del problema. Iba a decir desde el principio, pero no sé desde el principio, quiero decir, es parte del problema. Voy a... Ayer hablaba, no sé si Silvia está, sí, Silvia, sí, Alicia está, pero ayer que justamente hablábamos de esto, de la cuestión de que finalmente el problema era económico, ¿no? Eh, Recorté una cita de Foucault para ilustrar esa conversación que viene al caso, y como tengo el PDF abierto, aprovecho. Y tiene que ver con cómo el sistema de gobierno es el que finalmente organiza nuestras prácticas, y me parece que contra eso ya no, yo creo que yo seré la última en decirlo, pero alguien va a tener que ser el último en decirlo y listo, y que empecemos a actuar, ¿no? Porque eh, me parece que se hace un poco ya evidente. Dice Foucault, no me acuerdo ni en qué año, pero en la historia de la sexualidad, el liberalismo es pues el sistema preocupado por respetar a los sujetos de derecho y la libertad de iniciativa de los individuos, tomando, paradójicamente a su cargo, los cuerpos de los individuos y los fenómenos poblacionales con fines de control. El capitalismo no pudo afirmarse sino a precio de la inserción controlada de los cuerpos en el aparato de producción y mediante un ajuste de los fenómenos de la población a los procesos económicos. O sea, es bastante claro lo que está diciendo. Eh, y, y me parece que me parece que las respuestas que nos siguen dando son un poco siempre las mismas para que esto se siga sosteniendo. Digo, la Declaración de Derechos, fantástica, adherimos, firmamos, nos ponemos debajo de eso. Las obligaciones que eso traen a los estados partes, fantástico, y los estados árabes tienen la potestad de no cumplirlos. De hecho, bueno, en Argentina no, no se cumplen algunos. Entonces, volvemos una vez más a decir de que no sirve eso que luce tan bonito si finalmente es una promesa que se come la cola. Por último, bueno, no sé si por último, pero además, eh, decirles que estos derechos humanos, los de 1789 y todos los derechos, pero ese es un principio, eh, constituían un derecho de nacimiento. Eso quiere decir que uno es portador, uno es dueño de esos derechos, uno tiene esos derechos adquiridos, en tanto que nace en un territorio. Por eso el concepto de nación y, eh, y si volvemos a la importancia que tenía para aquel momento, o sea, en el momento de la conformación de los Estados-nación, el hecho del nacimiento en una tierra era ya importante y era un proceso a controlar y verificar. A la vez hay la promesa del acceso a una cantidad de derechos. Hay la promesa burguesa, como decía el autor hace un momento, de un acceso a derechos. Uno ahí diría, bueno, listo, o sea, todos tenemos el derecho a esto, ya está. O sea, la diferencia que nos hace entre los animales y nosotros es que nosotros tenemos los derechos. Bueno, de repente no, porque por un lado, esos derechos que promete la Declaración de los Derechos del Hombre, está visto globalmente que los estados son incapaces de cumplirlos, si no, no habría la cantidad de juicios que hay todo el tiempo reclamando alguno de todos esos. Eso por un lado. Y por el siguiente lado, y quizás más fuera del sistema todavía, existen situaciones en las cuales estos mismos derechos que por nacimiento tendrían que corresponderle a todos,
desaparecen. Por ejemplo, en el momento en que un ciudadano de un territorio abandona ese territorio. Por supuesto, los que si alguna vez, algunos de ustedes son muy jóvenes, pero en el año 2001, con toda la crisis que hubo en Argentina, un montón de gente de chicos, por ahí de la edad de ustedes de ahora, que se fueron, y de grandes también, que entonces decidieron emigrar y se fueron a vivir a otros países. Y yo en el 2003 vivía en España, no era por ese motivo, yo me había ido porque me había ido a ver cómo era. Y, y a las personas, por ejemplo argentinos, pero podrían haber sido de cualquier otra nacionalidad, de la América Latina, o sea, los que no correspondieron a la comunidad europea, que no tenían un pasaporte de comunidad europea, se nos decía ilegales. No sé si conocen la canción de Manu Chao, es perfecto. Si no, dentro de un rato la ponemos en la pausa, Gustavo seguramente va a musicalizar con Manu Chao. Pero la cuestión es que ser un ilegal quiere decir, yo no tengo el pasaporte, o sea, yo no tengo los derechos de nacimiento de la gente que vive acá, yo puedo estar por un tiempo, pero después ya no puedo, entonces no tengo derecho a nada, no tengo garantías, no tengo mis derechos humanos acá. Esa figura del inmigrante ilegal, bueno, acá en Europa hoy en día eh, se ve muchísimo con los inmigrantes subsaharianos que vienen sobre todo de Italia, y hay esa figura del inmigrante, quiero decir, constituye de repente el límite de los derechos humanos, como la del refugiado, que es con la que trabaja Hannah Arendt. Hannah Arendt trabaja con la categoría de refugiado como límite del derecho, porque los refugiados son gente que no está en su territorio y que han perdido exactamente todos los derechos por el hecho de no estar en su tierra. O sea, lo que yo estoy diciendo son cosas que nos ocurren todos los días en el diario, vamos a decir, no en las noticias, son cosas que pasan todo el tiempo ahora, no es que ya terminó. Y toda esa gente no tiene asegurados sus derechos humanos. Entonces, me parece que no hay que conformarse con esta idea. Mi hija nació, miren, mi hija nació en Francia, en Burdeos. Yo soy argentina y tengo pasaporte italiano, porque mis bisabuelos eran italianos, entonces yo tengo la doble nacionalidad y por ese motivo yo vivo en Francia de manera legal. Mi compañero, el papá de Malena, de mi hija, tiene exactamente la misma situación que yo. Mi hija nació en Francia. Si yo les preguntara qué nacionalidad es mi hija, se me llamó francesa. Y bueno, no es francesa, ella nació en Bordeaux, pero en Francia el derecho, la titularidad de derechos es de sangre. No quiero hacer ninguna reflexión sobre la monarquía, pero es así. Entonces hay países que tienen el derecho de sangre y países que tienen el derecho de suelo. Argentina tiene los dos. En Argentina, si naces en el suelo argentino, sos argentino. Si naces de padres argentinos, sos argentino. Así que bueno, vamos a entender que a causa de esto, Malena sería argentina. Y a causa de que en Italia el derecho es igual que en Argentina, del suelo de sangre, Malena también es italiana. El problema es que ella nació en el 2020, en mayo del 2020. Y en noviembre de ese año se murió mi papá de un momento al otro. Y no sé ustedes, pero el primer reflejo de mi hijo
cuando le dicen que pasó algo así, es ir ahí a estar con el resto de la gente. Y en ese momento todavía teníamos confinamiento, había barreras enormes para salir del país a causa de la pandemia de COVID, pero la embajada argentina lo que me dice, porque yo llamé para ver si podía irme de alguna manera, y la embajada argentina lo primero que me dice es, usted sí, nosotros le hacemos un permiso, usted puede irse, pero su hija no. Y la palabra que utiliza la mujer para explicarme la situación es, porque a todo esto, perdón, como era el COVID y todo, Malena nació en mayo, yo por supuesto la inscribí en el registro, que sería el registro de las personas, vamos a decir y tal, pero no le habíamos hecho un pasaporte. Y cuando yo llamo al consulado argentino para ver cómo podíamos hacerlo, me dice, es que la condición de Malena es de apátrida. Yo jamás, yo que, bueno, presento los seminarios, hablo de esta categoría y todo, nunca la había escuchado para mí misma, y mi hija estaba en una condición absoluta de excepción de todos sus derechos. Quiero decirles que no tiene una discapacidad, que no es pobre, que no, pero ella tenía en ese momento la inhibición de todos sus derechos. Es más, yo creo que si uno lo llevara al límite, yo ahí tendría que verlo realmente, yo no tuve un problema para hacer un trámite de salud o ese tipo de cosas, porque uno lo hace todavía con acá se dice la carta vital, el carnet de seguridad social, de acceso a la medicina de los padres con los chicos. Pero yo les aseguro que después cada trámite que tuve que hacer, me pedían la libreta de familia, cosa que nosotros no tenemos, porque no somos franceses, entonces no tenemos libreta de familia, entonces tenés que ya presentar el acta de nacimiento, hacer una declaración jurada, bueno, ahora ya Malena tiene su pasaporte argentino y su pasaporte italiano también, o sea, ya no es una apátrida, pero en aquel momento en el cual ella sí lo era, no había marco regulatorio que la sostuviera. O sea, no sé si se entiende lo que quiero decir, no se sabía con qué ley ella no tenía derechos en ninguna ley, un poco así, en ninguna, perdón, en ningún sistema, en ningún sistema porque no pertenecía a ningún Estado-nación. Bueno, ahora que les contesto así tan personal, lo cuento porque a veces es más fácil entenderlo a partir de esto bueno, que de una cita que son siempre más precisas y mejores, pero una vez no se llega a imaginar lo tan cerca que de repente puede estar el hecho de estar en el estado de excepción absoluto. ¿A qué voy con todo esto? A que no, mi llamamiento de alguna manera, mi convocatoria, es a no dejarnos contentos con el hecho de que, porque tenemos el derecho, ya todo va a estar asegurado. Así como yo les cuento este ejemplo y pongo los de Hannah Arendt, que trabajaba a partir de los refugiados, de los campos nazis, o sea, a partir de aquellos, pero hoy hay otros refugiados, hay montones. Yo hace un tiempo había empezado, quería escribir un artículo, y había empezado a juntar notas que salían, publicaciones, en donde se hablaba de refugiados. Y cuando uno empieza a sumar, porque cuando buscas el número, no está fácil encontrar cuántos refugiados hay en el mundo. O sea, hola, Zoom, Google y todos los que nos están escuchando, no hay el número. Entonces, y no hay el número porque me permito sospechar que el número es enorme. Y entonces es enorme la cantidad de gente que hoy en día no son sujetos de derechos humanos. Entonces, haremos.
Paremos con creer que que esa es la solución, porque yo creo que, por el contrario, es una parte constitutiva del problema, y que a la vez, incluso en el caso de que pudieran ser atendidos, no atienden otra cosa que nuestra vida natural. No se dirigen a otro lado que a la vida natural, a la vida orgánica. Les voy a leer de nuevo, perdonen, pero leo porque no me las acuerdo de memoria y no soy precisa al final. Agamben dice, las declaraciones de derechos representan la figura originaria de la inscripción de la vida natural en el orden político-jurídico de un Estado-nación, lo que yo intenté decir hasta recién. Esta nuda vida, que en el régimen anterior era políticamente indiferente, lo que también hablábamos respecto a que antes de la modernidad la vida no tenía el mismo valor en el sentido para la forma de gobierno. Esta nuda vida en el régimen anterior era políticamente indiferente y pertenecía, en tanto que vida creatural, a Dios. Y en el mundo clásico, o sea, antes, se distinguía claramente, al menos en apariencia, dice Agamben, en su condición de Zoé, de la vida política, Dios. Pasa ahora esta vida, Zoé, al primer plano de la estructura del Estado y se convierte incluso en el fundamento terreno de su legitimidad y de su soberanía. Entonces, cuanto más pidamos que nos cuiden la vida Zoé, más juego estamos haciendo al Estado moderno y a su soberanía, que poco le importa la vida bios de la gente. Por lo tanto, van a haber una serie de reconocimientos un poco vacíos. Quiero saber, ¿era 9:45 que yo tenía que parar o es 10:45 que yo tengo que parar? Yes. Porque estaba en 9:45, sabes que se me prendieron todas las alarmas. Bueno, entonces, realmente como es esa vida un poco desprovista de sentido, la que los estados van a pretender cuidarnos, es por eso que van a asegurarnos determinados derechos, como por ejemplo el derecho a la educación. Y van a estar tranquilos de obligarse. Y uno dice, bueno, pero eso quizás formará parte de la cualificación de la vida. El derecho a la educación por sí mismo no cualifica la vida. Fuerte es mi afirmación, la voy a repensar. No sé si estamos grabando. Pero yo creo que el derecho por sí mismo no forma parte de la cualificación de la vida. Incluso la educación como sistema por sí mismo no cualifica la vida. Hay que ver qué pasa ahí adentro, ¿no? Hay que ver algo más ahí. ¿Hay alguien que quiere decir algo? ¿Hay alguien con vida? ¿Zoé del otro lado? Sí, vos, Gaby, yo te veo. Y Tomás Mati me Sí, da una bueno, envidia. y yo que estoy sin poder prender la cámara, pero ¿Y vos? desde ayer, no, porque o sea, en realidad la puedo prender, pero queda horrible, ahí parece que, viste, cuando se corta la transmisión. No, ayer me quedé pensando en el modelo rehabilitador, bueno, me quedé ahí enroscada en todo lo que habíamos hecho. Vos habías hablado de, bueno, la aparición de de las instituciones, digamos, como un elemento que teníamos que incluir para pensar todo esto, porque es como que todavía estábamos haciendo estábamos contextualizando y las instituciones, o sea, siempre hablábamos del Estado, por ahí apareció la escuela, pero tímidamente, cuando te escuchaba hoy, digo, bueno, no es coincidencia, ¿no?, que el inicio del Estado moderno, de los estados, sí, de los estados-nación, traigan de la mano a la escuela como la institución, de alguna manera, que
agrupa, o sea, que de alguna manera nos hizo ir a todos ahí adentro, o sea, porque primero estábamos, por eso quizás no se veía o no era un problema, porque estaban todos diseminados, o sea, la escuela y todo el aparato moderno, y con esta fuerte intención de controlar los cuerpos, también, o sea, no es casualidad que haya aparecido todo este pensarnos distinto e intentar de alguna manera regular las conductas. O sea, se me ocurrió así, o sea, no se me ocurrió a mí, digamos, me hizo pensar y creo que íbamos en esta línea. Y cómo, si no existiera la escuela, esa fue mi pregunta, si el chico o la chica señalado como con discapacidad no fuera a la escuela, se terminaría bastante el inconveniente nuestro, ¿no? Me pareció así, pero bueno, una locurita por ahí. No, yo creo que es interesante. Yo creo que es interesante y es interesante pensarlo también. Bueno, ya que me voy a anotar, porque si no, después me olvido. Si no fuera la escuela. Por un lado, es interesante pensarlo porque ahí puse un poquito de nuevo esto que se arma como la forma de gobierno, ¿no? En la modernidad. Y si miran al último renglón de disciplina y al último renglón de biopolítica, aparecen las series, yo solo nombré un poquito, aparecen las series que organiza Foucault, que para mí son re interesantes, porque es simple a ver, y se verifica bastante, porque esto es lo que organiza después nuestras prácticas. Y ahí está un poco lo que vos decís, Ali, y lo que ayer comentaba Flavia, que ahora lo vamos a retomar. La disciplina organiza una serie, cuerpo, organismo, disciplina, instituciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado tal vez no se va a encargar directamente de todo. O sea, lo va a delegar. Me refiero a que lo va a delegar, por ejemplo, en instituciones, y por ejemplo también, después, finalmente, en individuos. Entonces, ahí, bueno, hacer atención también que nosotros como profesores, muchas veces, las veces, somos parte de las instituciones y somos el último engranaje quizás de la implementación de esta forma de control, que por supuesto trabaja en articulación con esta otra serie, la de abajo, que se refiere a la población, no al cuerpo individual, a los procesos biológicos, crea mecanismos de regulación y, en definitiva, se refiere al Estado. Acá a mí me vienen como miles de ejemplos a dar en donde estos dos mecanismos trabajan juntos, y el ejemplo que vos venís de dar de la escuela es absolutamente claro. Ustedes podrían dar montones de ejemplos parecidos. Ayer Gustavo hablaba de la reclutación de deportistas y cómo las cosas pasan. Por ejemplo, digo, nosotros como profes encima, creo que, por eso la educación física como que en este momento para mí debe ser, es una disciplina que se torna un poco central, y por eso yo creo que no sé, que nos han hecho creer que tenemos que todo el tiempo resaltar nuestros valores dentro de lo educativo y lo higiénico. Porque el profe de educación física es quien trabaja un poco con el cuerpo individual, pero cree que con eso puede tener un efecto sobre los procesos biológicos y por lo tanto sobre la población.
no sé si me fui muy lejos, pero vamos a ir al ejemplo concreto. Los profes de educación física yo creí seguramente, como espero que pocos de ustedes, pero probablemente la mayoría, que podemos actuar, por ejemplo, dándonos cuenta en nuestra clase, detectando a los chicos que tienen un problema de sobrepeso y entonces hacer determinada cosa, y entonces que eso va a reducir la población de personas obesas, por lo tanto van a tener menos riesgos en su salud, porque suponemos que ser obeso implica un riesgo para la salud, y eso lo vamos a hacer en instituciones por un bien al Estado. ¿Se entiende un poco el entramado? Te quiero decir, Sí, si hay yo creo que rol racista claro a desarrollar en el Estado es el ejercicio de nuestra función. Entonces, si no estamos atentos de esto, vamos a caer ahí. Disculpen que se los diga, no lo estoy diciendo por ninguno de ustedes, lo digo por mí misma. Digo, si no estamos atentos en esto, es muy fácil ser racista, porque la tenemos toda ahí servida. O sea, se supone que nosotros, profe de matemática por ahí, anda por otro lado, lo va a hacer, lo va a hacer seguro y de distintas maneras, pero en el caso de la educación física, es bien fácil verlo. Yo tenía un video yo cuando estaba en Argentina durante los últimos años que estuve en Argentina, daba una materia en el instituto, la última de las gimnásticas, no sé si en Chaco es igual, las gimnásticas especiales se llaman, allá están en cuarto. Y veía un video yo que le mostraba a los chicos, pero no para criticar al profe que elaboró el video, no sé ni de dónde era, ni de qué nacionalidad, ni nada, pero justamente el video se iba desarrollando, eran todas actividades que normalmente hacemos los profes, o bueno, que podían ser esperadas en una clase de educación física, y finalmente decía, la educación física siempre, para seguir marcando la diferencia. Era autoevidente para mí. Hola. Pero tal vez para ese profe, para todos los otros que estaban ahí, todo eran actividades normales que regularmente hacen con los chicos, y esa manera de pensar de que hay que encontrar determinadas diferencias, que hay que hacerlas aparecer, no sé cómo explicarles. Ustedes lo saben mejor que yo, deben trabajar todos los días, y hay veces que nos han dado quizás ese mandato, ¿no? De que hay que supervisar y hay que encontrar el error y la diferencia para poder ya sea regular o disciplinar ese cuerpo. Euge, perdón. Menos mal que me lo... Sí, Gus. No, bueno, sí, es una página que difunde y termina con ese eslogan. Justamente hace poquito estuve también con algo de eso. Pero me parece que, porque justo estoy viendo, vos no ves, Juan y Melissa me parece que abrieron el micrófono y hablaron. ¿Puede ser o estoy equivocado? Porque por sí, sí, ahí sí. Sí, abrí, yo pasa a abrí. todos, a Gaby, a vos, a mí, a todos. Hablen, yo no vi. Sí, yo había abierto uno, no sé si... Y... No, usted hablaba de muchas cosas, hablamos de lo que es la institucionalización, ya sea formal o no formal. Habló de puntos como refugiados, y bueno, en el apunte de como sucedió en la Primera, la Segunda Guerra Mundial, pasa ahora también, ya sea no es necesario que haya una guerra mundial, sino guerras civiles, todas esas cosas, e inclusive cuestiones políticas, como pasó con Cuba, con Venezuela, bueno, todos esos problemas.
también ahora, esta pregunta, y creo que va, no sé si estarían dentro, pero como tenemos o somos parte, como el profesor de educación física o la educación física es la formación integral o se basa en la formación integral del sujeto, ¿verdad? Ahora, entraría como discapacidad y dentro de lo que es dentro de la institución o no, lo que sea ahora yo voy por la educación física a la tercera edad, que bueno, los lugares donde están los hogares de la tercera edad, que algunos están en su casa, otros no, o están en ese lugar que queremos, que por ahí a veces es medio complicado. Y entraría la tercera edad como parte de discapacidad. Gracias por tu pregunta. Mirá, podría perfectamente. O sea, si te vas a ver la definición última que vimos, podría perfectamente. El punto es que conceptualmente no importa si entra dentro de la discapacidad o no, pero ya el hecho de que designemos a determinados, en este caso individuos, ¿no? Dentro de una categoría que pareciera compartir características, pareciera que todo el mundo tiene los mismos intereses, pareciera que, o sea, de que homogeneizamos una cantidad de características en una categoría, el efecto termina siendo el mismo. Quiero decirte, el efecto de del cual determinado grupo de sujetos pareciera que caen por fuera de la norma y por lo tanto son sacrificables, que ese es el problema, se cumple. No sé si yo respondo, no sé si este era el interés de tu pregunta, pero... Sí, esa es la cuestión. Bien. Y ahora con respecto, que veo que usted hablaba de los refugiados y qué pasa en todo el mundo, y realmente en los lugares donde van a brindar a esos refugiados, la educación, yo voy a ese punto, se les brinda en su mayoría todo, por ejemplo, vamos a educación, ¿sí? Después está lo laboral y todo eso, pero a los refugiados, no sé si se verá ahí en Francia o no, con el mismo derecho que tiene un ciudadano legal, digamos, de Francia o ya sea de cualquier país. ¿Cómo lo ve usted Es eso? mi impresión. Yo no conozco las estadísticas todavía del gobierno francés. Yo te puedo hablar de mi impresión. Yo te puedo decir que los refugiados por la guerra de Ucrania, los refugiados ucranianos que hay acá, porque la guerra es entre Rusia y Ucrania, pero acá hay solo refugiados de Ucrania. Sí, por supuesto que reciben la educación, se les aseguró todo tipo de derechos. Ahora, si vos me preguntás si los hijos o mismo bueno, si alguna vez tienen la oportunidad de caminar por París, por ejemplo, van a ver que hay lleno de gente muy negra, muy negra, muy negra, que todos venden lo mismo, venden tipo las estatuitas de la Torre Eiffel, bueno, llaveros y cosas. Y todos hacen lo mismo, todos son de África, del Sub-Sahara, vamos a decir. No sé exactamente de qué naciones, pero no estoy segura para decirlo. Si vos me decís si los hijos
o ellos mismos tienen los derechos como refugiados, mirá, yo no estoy segura, no tengo un papel, pero pongo las manos a que no. Entonces, depende, adentro de la categoría de refugiados hay categorías también. Y bueno, y el Estado francés, que me escuche Zoom, el Estado francés es convengamos que forma parte del bloque de países los más poderosos del mundo hoy en día, en el sentido económico, por supuesto, y por lo tanto político. Quien es el presidente ahora creo que ya no es más, pero fue el presidente de la Unión, el líder en la Unión Europea, o sea, es Francia, Alemania, el Reino Unido, ¿no? Son el bloque, Estados Unidos por supuesto, pero en Europa, son el bloque de los países más fuertes desde el punto de vista político y económico hoy, contra el bloque de China, Rusia, etc., ¿no? Entonces, sería difícil pensar que el racismo no funcione acá. Voy a decir simplemente eso. Creo que sí, vamos a estar de acuerdo en que la mejor biopolítica sería la más racista, y los más exitosos, de repente, tienen la obligación de serlo. De todas maneras, y esto yo lo digo a veces en algunas discusiones, eso no se refiere, por supuesto, a los vecinos. Yo no hablo de... Vamos a hablar del Estado, ¿sí? Hablamos de las estrategias que el Estado pone en plaza. Y sí, por supuesto, creo que en comparación con otros países muy poderosos de la Europa Central, como Alemania e Inglaterra, son mucho más medidos, más educados, vamos a decir, menos violentos, si querés. No sé si aplica, pero un poco sí. No sé si me fui un poco de tu cuestión. La primera pregunta respecto de lo de las personas encasilladas dentro de la llamada tercera edad, ya te digo, al momento en que encasillamos ahí y creemos que son todos iguales, porque todos cumplen con esa determinada característica, ahí corremos el gran riesgo de exponerlos a muerte. De exponerlos a la muerte de algunas cosas. Quiere decir, si solamente puede ser tercera edad, no puede ser otra cosa, y ahí es grave, es problemático, y es el camino sin salida que un día le puede permitir al Estado decir, hoy la gente de la tercera edad, vieron que dicen el martes cobran los que terminan en 0, el miércoles, bueno, hoy todos los de la tercera edad no cobran más. ¿Qué sé yo? Eso, y poner en contra una pared y que a los viejos es la misma cosa. Digamos, porque tampoco cobran tanto, pero lo poco que cobran lo dejan de cobrar, listo, ya no... Digo un ejemplo cualquiera, como para mostrar que se puede exponer fácilmente a muerte cada vez que se categoriza. Es que incluso pasa, la mecánica es la misma, digamos, que con la discapacidad. Porque como decís, bueno, primero en la medida en que los nombra a todos, los nombra y los pone a todos como iguales, pero también en la medida en que determina qué no puede hacer. Pero a su vez, lo sostiene, o sea, sostiene la idea de qué es lo mejor que se puede hacer a través de los supuestos derechos preferenciales, digamos. Entonces, claro, el que tiene más de 70 años no hace la cola, el que tiene más de 70 años tiene otra atención. Entonces es como la misma lógica, digamos, que los transforma en unos viejos que para algunas cosas sirven, para otras no, y que definitivamente no sirven para nada, digamos, y otra vez si son todos viejos. Bueno, como pones un ejemplo hipotético con el tema de un día decir dejan de cobrar,
no pasó, pero viene pasando muchas veces según la idea un poco más, qué idea se tiene de Estado, cómo se ejerce esa cuestión del Estado, es decir, bueno, si tienen para comprar medicamentos, tienen, y si no, no. Por ahí hay otro que dice, bueno, pará, no van a tener para comprar medicamentos, le damos, pero hay otro que es sencillo, son todos viejos. O sea, o sea, en la función que cumple, es exactamente lo mismo, exactamente la misma como vos decís, pero a su vez la forma de enmascararlo, o esto que hablábamos ayer del deporte, vas a hacer vas a ir por el mundo, vas a ser un héroe, qué sé yo, funciona de la misma manera. O sea, vos escuchás el discurso y nadie cuida más a los pobres viejitos que ya son, y nada, todo mentira, digamos. Es la misma lógica, en relación a la pregunta de Juan, ¿no? Que hizo, que está muy buena, y cómo se ve claramente que sin ser una discapacidad, las lógicas son exactamente la misma que funciona con la discapacidad en el enfoque de derecho. Y Milena, ¿vos querías decir algo? Vamos. Sobre todo, creo que, bueno, no lo trabajamos, pero sí, en definitiva, el problema, estamos de acuerdo que es esta forma de gobierno, pero a la vez es la que tenemos. Entonces, yo creo que hay que ser lo menos biopolítico posible sin salirse de la biopolítica, digamos, le podemos sin salirse, ojalá no saliéramos, pero no lo veo en este momento demasiado factible. Y tampoco, a mí me encanta leer filosofía, me encanta leer, pero al mismo tiempo, bueno, ahora tengo que ir al súper, ahora mañana vamos a dar clases, o sea, esas cosas, mañana no, que es lo mínimo. Pero entonces, no trabajamos este concepto, pero ayer me había quedado un poco a partir de lo que habló Martín, cuando mencionó a los sordos, y yo le dije, fíjate, él hablaba de una cantidad de cosas que ahí pasan, o sea, fíjate que se dice comunidad sorda, no se dice sociedad sorda. No se dice federación de sordos, no se dice agrupación de sordos, no, se dice comunidad. Y si tienen la oportunidad, y yo creo que si han cursado o van a cursar algún seminario con Lili Rocha, yo no sé si ella no tienen seminarios con Lili. No está, Lili. No, ya estuvo Cuca con ese seminario, María Eugenia Villa. Bueno, no sé, dije ella, pero porque sé que lo ha trabajado, pero si tienen la posibilidad, lean o revisen Expósito y su concepto de comunidad, porque versus el de sociedad. Voy a decir, capaz, una burrada, pero lo voy a hacer así para hacerlo fácil. Para pertenecer a una sociedad, digamos, que hay que tener algún tipo de atributo para pertenecer a ella. Dijimos hace un rato, tenés que haber nacido en un territorio, por ejemplo. Tenés que, o por ejemplo, si Sole y yo nos queremos asociar para poner, no sé, una boutique, ella tiene un local y yo pongo plata y con eso lo llenamos. Entonces, las dos tenemos algo que aportamos para un objetivo que tenemos en común. Que puede ser un negocio, puede ser, no importa, pero ese es el concepto de sociedad. Y ese es o sea, atención, este es el concepto de sociedad, o sea, lo de las barreras, piénsenlo con este concepto, de que para pertenecer a ella hay que poner algo, hay que tener algo que te haga formar parte, que te permita incluirte, ¿saben? Por ejemplo, estas cuestiones, no, porque él es de la alta sociedad, eso es como viejo lo que estoy diciendo, pero se decía. Entonces, ser de la alta sociedad, ¿qué quiere decir? ¿Existe una SRL alta? No, significa que tenés plata, significa que tenés campo, que tus abuelos tenían no sé qué, o sea, significa eso.
Entonces, pertenecer a las clases sociales desfavorecidas significa que sos pobre, tenés atributos para estar en alguno de esos. En cambio, en una comunidad, la idea es exactamente el contrario. Para formar parte, lo que tenés que hacer, vamos a decir, o la condición, es perder algo. Dejar algo, dar algo, ponerlo ahí. Y cuando ayer Martín presentaba, por ahí como decía, bueno, dentro de todo esto, que es un poco todo lo mismo, pero que cambia el nombre, pero en definitiva sigue siendo lo mismo, y la cuestión del parentismo y sus objetivos y tal, decía, atención, porque lo que ocurre con la sordera es un poco distinto. Bueno, yo creo que el concepto de comunidad es un concepto que de repente nos puede ayudar aún dentro de la biopolítica, porque no la vamos, por ahí sí, pero en principio no pareciera haber demasiados indicios de que se va a subvertir. Me da a mí esa sensación, quizás yo estoy viviendo en un país demasiado central ahora, pero no veo que se vaya a subvertir. Entonces, en nuestras prácticas diarias, cambiar el concepto de sociedad por el de comunidad, y pensar que para reunirse lo que es condición es la pérdida, cambia todo. Cambia todo, porque ahí la biopolítica en todo caso podría seguir funcionando, pero ya el concepto de vida empieza a tener tal vez otros valores, y fundamentalmente la variable neoliberal económica ahí se discute. Y no sé si me fui tan lejos, pero creo que no. Creo que ahí una cosa me parece, digo, no sé si sirve o no, digo, perder algo en lo individual en pos de la comunidad, digamos, Por ¿no? supuesto. Porque perder algo, como lo planteás vos, es perder algo desde lo individual. ¿Para qué? Para que la comunidad, digo, se me ocurre como ejemplo el tema de la comunidad sorda, digamos, ¿no? Para poder sostenerse como comunidad, digamos, más de uno tuvo que perder el lugar de poder que podría haber ganado si entraba en el circuito de la sociedad, digamos, ¿no? Digo como un ejemplo para hablarlo claro con lo que estuvimos diciendo, ¿no? Más de uno seguramente tiene algún rol similar a la dirigencia que le convenía toda la vida participar de toda esa otra movida, pero la pérdida individual planteo un solo ejemplo, digo, la pérdida individual de uno o dos o tres hace justamente que la comunidad siga funcionando como comunidad. Nada, eso se me ocurrió que cuando hablas de pérdida, pensar en pérdida desde dónde y para qué, por eso, perdón. No, te agradezco, porque justamente yo creo que dijiste la palabra que le da más sentido todavía, porque si lo que se pierde es lo individual, entonces, gol. Sí, dijiste ahí... justo la palabra que implica que realmente lo que se pierde en el horizonte más lindo de lo comunitario sería la identificación individual. Entonces, bueno, no sé si colabora un poco siguiendo la misma idea y con la misma, o sea, con el mismo asterisco que puso Gustavo, no sé si aporta, pero las lógicas y seguramente ustedes lo van a poder desarrollar más desde el deporte, en la sociedad o lo que a mí me hace pensar mucho es esa como una pulsión hacia la clasificación. O sea, todo el tiempo queremos clasificarnos y meternos dentro de algún lugar. Ah, no, yo soy feminista, pero no soy feminista, porque soy feminista, pero no feminazi.
No, porque yo soy o sea, siempre, o sea, en ese intento de estar dentro de la sociedad, de alguna manera me tengo que meter en algún lado y ponerme alguna denominación para estar dentro de una sociedad. Ahora, porque, y esto que ayer no sé si apareció, y creo que ligada a la palabra clasificación, que por supuesto está selección y discriminación, que no apareció, o sea, apareció así como fugazmente, pero nosotros le tenemos la palabra discriminación con una valoración como negativa, y sin embargo, en el más puro sentido de la palabra, es simplemente elegir o seleccionar. Y el problema es cuando quiero meterla en una categoría a las personas, digamos. ¿Por qué la pretensión por qué nos mueve tanto saber si la tercera edad es o no discapacitada? ¿Por qué quiero saber si los niños son de esta infancia o de la otra infancia? O sea, es como que estamos llamados a, de alguna manera, este es un término muy New Age, digamos, etiquetarnos, porque de alguna manera tenemos que estar en algún lado metidos con, no, pero esos son, bueno, los que estuvimos en la facultad, esos son los hippies. No, bueno, pero ese porque piensa así, porque bueno. Pero de alguna manera también me siento cómodo o cómoda si en algún momento me puedo identificar con alguna de esas clasificaciones. Y alejarme de la otra para sentir cierta comodidad, porque de alguna manera esto ayer me llamaba mucho la atención, esto de sí sordo, pero no tan sordo. Bueno, en mi caso tengo una sobrina hipoacúsica. Entonces cuando hablamos, no, pero la mía tiene el 30% nomás, no es que, entonces no entra en el trasplante coclear. O sea, siempre tratamos de cada vez limpiar más la clasificación para de alguna manera poder meternos dentro de la sociedad. No sé si aporta, pero bueno, es lo que tenía por ahí. Es que es todo el seminario, yo creo. Ay, dijiste bien. Yo creo que uno, estamos pensados en lo que hablábamos ayer, ¿no? Es la modernidad que nos piensa, no somos nosotros, sí, por supuesto hay una ética, etcétera, pero si todo eso que nos habla todo el tiempo nos invita a clasificarnos, pero no por el mero hecho de clasificarnos, sino porque de esa manera podemos ser entendidos como normales y sanos, y por lo tanto válidos. Es eso lo que yo creo que es lo que mueve. Y de todas maneras, bueno, se me ocurren un montón de ejemplos a decir, pero nos vamos a ir de tiempo, me parece. Quería retomar lo que dijiste hace un rato, que te agradezco. Vos dijiste, y si no fuera a la escuela, estabas hablando yo supongo, de alguna persona asignada como discapacitada, si no fuera a la escuela no se nota. Ayer yo les contaba que el libro de Agustina Palacios es muy llevadero a leer porque parece un poco como una crónica, como un poco etnográficamente va describiendo lo que sucede durante la convención y las discusiones que allí aparecen. Y hay un momento en donde se habla acerca del derecho a la educación y entonces empiezan las discusiones respecto de este tema, ¿no? Y hay un bloque de personas, de países, de organizaciones a favor de defender la escuela inclusiva, que una vez más, o sea, son esas ideas que siempre están bien, porque en definitiva decís, sí, está bien, ahora, ¿cómo, cuándo, dónde, de qué manera? Nada, no hay nada más, pero está bien la idea. Había otro bloque que estaban a favor de la escuela especial, y hay por supuesto gente que dice, ¿y si no vamos a la escuela? O sea, simplemente es decir, dar el derecho, porque lo que no se discute de ninguna manera es la obligatoriedad de la educación. O sea, fíjense esta paradoja, ¿no? Tenemos derecho de algo que es obligatorio. Es como, o sea, tener el derecho a algo que es obligatorio, y porque se dice de esa manera, es el derecho a la educación obligatoria. O sea, entonces, me parece que estamos llenos de todas estas paradojas, y estas paradojas son las del derecho.
a veces, yo en Argentina escuchaba muchas veces decir, no, bueno, basta de pedir leyes porque ya hay leyes para todo, hay de todo. Y yo no conozco realmente, pero yo creo que debe ser así, ya hay leyes para todo. Y si no las hay, mejor paremos. O sea, nos podemos poner de acuerdo, ¿vale? No es que en el momento en que uno comprende que yo entre las citas de recién no lo leí, pero el derecho es tan paradójico, tan derecho y revés, que asegura la total disponibilidad para el uso, o la destrucción, dice también, de los bienes propios, o sea, me asegura a mí en tanto individuo de la disposición de mis bienes propios frente a los ataques de los ajenos, quiero decir. Y al mismo tiempo hay algo que se llama derecho público que se ocupa de eso, de garantizar los bienes privados. No sé si... O sea, es tan paradojal que en un momento yo digo, ¿sabes qué? Yo no creo que me reconozcan ningún derecho de repente. Porque cada vez que hay ese reconocimiento de derecho, realmente hay el reconocimiento de una vida totalmente desprovista de todo sentido. Ahora es cierto que, como dije hace un rato, seguimos viviendo en un estado biopolítico, entonces ese es el eje sobre el cual nos movemos. Ahora, moverse con un poco de... moverse con picardía, a veces con inteligencia, moverse en los límites. Tal vez nos puede habilitar a unas formas un poquito diferentes. No me olvidé, pero no sé dónde anoté, lo de Flavia. Y ahora que estamos con todo esto de las instituciones, no sé cómo ir al chat. Acá está el chat. Hay una nueva comunidad, las del Shakira. Esto no sé qué es. No, es un chiste, no dice. Ok, me gusta, de repente. De alguna manera, dijo Flavia, pobre ayer, el Estado desliga a la sociedad de su responsabilidad de inclusión, lanzando a la persona con discapacidad al deporte, como decían, esperando que el deporte arregle todo. Bueno, entonces, creo que después de lo que charlamos hace un rato, esto ya queda un poco más en evidencia. Fíjense, ella habla del deporte, pero estamos en este momento hablando de la educación, entonces hay una convención y por lo tanto todas las leyes que se derivan después que obliga a los estados que firmaron, como por ejemplo el Estado argentino, a tener una propuesta de educación inclusiva. A la vez, el Estado argentino tiene una educación que es obligatoria. Desde inicial, además. Entonces, el Estado dice, delega a su sociedad la responsabilidad de la inclusión. El Estado acá dice, ustedes tienen derecho de esto que por otra parte es una obligación y a la vez no es capaz de cumplirlo, así que lo va a dejar en manos casi siempre de los padres, de los profes, de las buenas voluntades. Yo tengo un montón de tesis que recibo, de trabajo, de chicos que están angustiados porque quieren trabajar, están angustiados porque quieren que su escuela sea inclusiva. Y no pueden. Y obvio que no pueden. Y obvio. ¿Sí? O sea, me imagino. Y hacen el trabajo de campo y comprueban que no se puede. Y que no. Y sí, no se puede. Porque está hecho para que no se pueda. Está hecho para que justamente no ocurra. Hace un rato Ali decía si no fuera en la escuela. Mirá, si no fuera en la escuela, no solo el que no puede mantener su atención por más de 15 minutos. Si pudiéramos decidir no ir a la escuela, ¿qué? ¿Seríamos más o menos educados? Todavía habría que pensar. No nos olvidemos que en todo caso la escuela
como cualquier otra, voy a bajar esto un ratito, como cualquier otra institución, yo les mostraba acá, tiene su condición de nacimiento por una función civilizatoria, o sea, con una función de alguna manera de igualar, y hace evidente la puesta en práctica de este mecanismo de normalización. Entonces, es un poco pedirle peras al olmo, pedirle a la escuela inclusiva, hasta yo creo que es un poco, ¿cómo se dice cuando una frase en sí misma es contradictoria? Un oxímoron. Carolina, me lo ibas a soplar, yo te vi. Me parece que la escuela inclusiva es un poco un oxímoron. ¿Hay alguien que quiere decir algo? Si no, yo voy a decirle hola a Caro, que justo la vi porque me iba a soplar. Hola, ahí abro mi micro. Buenos días a todos y a todas. Aprovecho para contarles que Carolina está acá porque es una amiga mía y yo la invité. Y porque además trabaja sobre la gimnasia, está haciendo su tesis de maestría y es maravillosa su tesis y todo lo que está investigando. Y como dentro de un rato vamos a seguir hablando de las prácticas corporales, a mí me pareció que era muy interesante que ustedes pudieran escucharla cuando nos presentemos algunos problemas sobre la gimnasia, porque creo que nos va a permitir pensar mucho más algunos de todos estos problemas, y bueno, y como ella tiene la generosidad de venir acá a estar con nosotros, la vamos a disfrutar. Así que bueno, gracias, Carlos. A ustedes. Estábamos, bueno, un poco esto y si quieren voy a cerrar lo que tiene que ver con la educación, decirles, porque parece como que presenté un montón de discusión y no dije a ver qué hacemos, porque después es lo que normalmente viene traído de la angustia. No sé qué hacemos, lo que quiero contarles es cómo funciona hoy en día y qué es lo que por ahora tenemos. Sobre todo que había una chica que ayer dijo que a ustedes qué herramientas le vinieron bien, vamos a ver, o sea, está bueno construirlas colectivamente también. La educación tiene esta estructura en este momento, en la cual existe a ver, se los puedo compartir, en la cual existe la modalidad especial. Dígame si yo me equivoco, Chaco tiene otra, no, está la modalidad especial normalmente, ¿no? Sí, sí, son las mismas de la ley. Son Es las la mismas ley de la ley, o sea, 22.000. sí, las 8 modalidades. Bien, estamos todos en el mismo marco legal, entonces. Hay una modalidad especial, y hay después la posibilidad de cada provincia de definir de qué manera la implementa. Por supuesto que, bueno, me quedé en algo que estaba contando la convención. Después de que la convención aparece esto, ¿no? De, bueno, escuela inclusiva, escuela especial, algunos decían, nos da igual, queremos decidir. La forma en la cual se escribe el derecho a la educación y la modalidad en la cual se tendría que brindar, por supuesto que es ambigua y por supuesto que deja el lugar, y entonces en Argentina se presenta la existencia de la modalidad especial como un recurso que sostiene la posibilidad de la escuela inclusiva. Quiero decir, ustedes les pasará, tal vez si trabajan en la escuela, esto de que tienen a la maestra de especial, o hay días que hay chicos que van en la escuela especial y hay días que vienen a la escuela
regular. Hay determinados, bueno, a partir de la ley se les dice apoyo a todo ese tipo de adaptaciones o de recursos que uno pone en práctica para poder atender esa diversidad que se nos presenta. Lo curioso es que se los denomina así y se los nombra solamente a partir de la presencia de alguien con un déficit evidente. Yo los invito a pensar que eso no es así, o sea que, no sé, que me parece, a mí me parece genial que existe, qué sé yo, que existe una denominación, si hace falta, que se le diga apoyo, fantástico, pero de repente el nene ciego claramente no va a poder leer del cuaderno y va a tener que aprender otra manera de leer. Y hay nenes, nenas, niñas que tal vez no leen de la misma manera que el que está sentado al lado, y sin embargo, si le propones una tableta en lugar del cuaderno, lo tienes que mandar a la escuela especial. Eso no es así, o sea, esa flexibilidad tal vez en tratar de dejar, como dijo hace un rato Alicia, dejar de segmentarnos todo el tiempo, dejar de segmentar nuestra cabeza para pasar a pensar en que nosotros estamos ahí reunidos circunstancialmente porque la modernidad ha hecho que la educación sea obligatoria para domesticar a sus poblaciones y que nosotros estamos a cargo de eso, tratar de hacer con eso algo lo más inteligente posible. Quiero decir, construir un sujeto ahí, intentar enseñar, no estar atado ni a una clasificación, ni a un apoyo técnico, porque no es eso. O creo que ese no es el sujeto. Si ese es el sujeto, hacemos el juego a la práctica neoliberal. Cuando nosotros nos dejamos capturar por eso y no damos clase porque no teníamos el apoyo, no dimos clase. Ahí no se enseñó nada. O por lo menos no nosotros. Decirles qué más respecto de... sí. Estas distintas ramas de la modalidad especial históricamente estuvieron construidas también a partir de la patología. Entonces, bueno, me parece que ya no es necesario que volvamos a reflexionar, pero tal vez corresponde nuevamente hacer un análisis a que ese tipo de estructura de la escuela especial sigue remitiendo una vez más a una concepción bien médica de lo que tiene que ver con un déficit o una discapacidad. Bueno, que en todo caso este enfoque de derechos pretende superar, pero es evidente que no consigue. Digo, para reforzar la idea de que no está superado y de que no pasa por ahí. ¿Qué más me gustaría? Cuando buscaba las... a ver los mensajes, si hay alguien. Dice alguien. No, es resistencia. Cuando buscaba buscaba armarles algo con las modalidades, acá, a ver si hizo... ¿Ahí a ustedes les aparece? A ver, ¿a ustedes ahí les aparece? Sí, ahí se está abriendo, sí. Ok, se salió el preci y hay otra cosa, ¿no? Sí, Ok, materiales y Que acciones. estamos viendo. ok, espera que voy a poder verlo yo. El portal de Argentina, de la modalidad de educación especial, entramos ahí. Por supuesto, habla de que adhiere a la convención, habla de que se encarga y tal, pero encontré que cuando vas acá a materiales y acciones, había que es nuevo, entonces yo no lo, bueno, es de este año, entonces yo no lo hice, no hice por supuesto la formación. Si alguno de ustedes la hizo o
no. Simplemente lo que quería decirles es que me llamó la atención, lo abrí, estoy perdida porque no encuentro el... No, perdí la pantalla del Zoom, pero ya va a venir. Claro, ya va a venir y ahora les estoy compartiendo la pantalla del Zoom, yo, ¿no? Ahí es, ahora sí, volví acá. Bueno, en un rato volveré a tener mi pantalla de Zoom. Lo vi, lo encontré ahí y me pareció que me llamó la atención porque, bueno, porque normalmente no hay muchas que se refieren a la educación física, entonces lo empecé a escuchar. Y si les interesa, por ahí lo pueden escuchar y después de haber tal vez participado de la problematización que propone este seminario, lo podrán escuchar una perspectiva crítica, tal vez, no sé. No es que no estoy criticando a ninguno de los expositores ni de los presentadores, al contrario, es una formación que propone el gobierno. Yo creo que este tipo de cosas hay que mirarlas, hacerlas, para entender cómo es que estamos sujetados en nuestras prácticas. No estoy diciendo que hay que hacer lo que nos dicen que hagamos, sino que justamente hay que saber qué pretenden de nosotros para poder saber también a qué estamos dispuestos y a qué no, y de qué nos gustaría formar parte y de qué no, sobre todo a las instancias de algunas cosas que uno empieza a conocer, digamos. Quiero decir que en el momento en que yo tomé conciencia de que nuestras prácticas, en tanto profes de educación física, eran demasiado sensibles al riesgo de ejercer el racismo directamente sobre nuestros estudiantes, digamos que mi punto de atención y mi teoría para hacer lo que hacía empezó a revisarse. Entonces, a eso los invito, digo, hay que tomar las capacitaciones, hay que participar, hay que saber qué es lo que pretenden de nosotros. Cuanto más cercano esté, cuanto más sepamos de eso que se espera de nosotros, tal vez más podemos separarnos, alejarnos o adherirnos, ¿por qué no? Desde alguna posición teórica que nos modifique eventualmente o no nuestras prácticas. Como yo soy una re buena alumna disciplinada, a las 10:40 creo que estoy cerrando mínimamente lo de la educación y tengo 5 minutos para que cualquiera diga si considera que no dije lo que esperaba. O si quieren hacerme preguntas, no sé, más que nada eso. Carolina, veo que está tu hermano también en línea. A ver, no lo... No creo que sea, pero me dio risa porque se llama igual. Ah, Nicolás Cabrera. Sí. Hola, Nicolás. Ve que traía a la familia. A que nos hagan el aguante. Por supuesto. Vinieron con bandera, bombo, todo. Bueno, si no tienen ninguna inquietud evidente en este momento, lo que vamos a hacer es hacernos un break. Y, Caro, ¿vos estás para la tarde o estás ahora? Cuando quieran. Yo el único corte que tendré que hacer a la 1, pero unos 15 minutitos y después yo a partir de ahora ya estoy. Si querés que Entonces, después del break también puedo. por eso, pero entonces si quieren, si les parece bien, si están de acuerdo, como ayer empezamos a hablar de deporte y con la presentación que hizo Martín, tomamos el tiempo, este tiempito que nos queda de la mañana para terminar sobre lo de deporte, presentamos algunas cositas que quedaron por ahí dando vueltas, y a la vuelta del break del almuerzo podríamos arrancar con la gimnasia, podríamos presentar algunas cosas respecto de la gimnasia,
Y durante la tarde trabajar las prácticas, vamos a trabajar la gimnasia, vamos a hablar un poco del juego y de la danza. Si les parece un buen ordenamiento, para mí creo que puede estar bien. A mí me parece. Vale. Sí, Me parece bien. creo que no hay objeciones en la sala, nadie dijo nada, así que la organización está bien. Entonces, ahora, qué rápido aprendemos, ¿viste? Ahora entonces, 10:45, nos vamos un ratito, volvemos a las 11, ¿te parece? Sí, perfecto. Hacemos todo lo que necesitemos hacer. Y bueno, simplemente suena bien, dice, bárbaro. Gracias, Flavio. Sí, es re lindo así cuando escuchamos, vemos el chat que hay interacción. Volvemos, arrancamos entonces con deportes y después, Carolina, hola Carolina, soy Alicia, no me vas a poder ver hoy porque estoy con problemas de cámara, pero a las 1, si vos arrancás, metele, pero nosotros vamos a venir a las 2 recién. Ah, bien, bien, bien. No, me sumo a las 2 entonces. Viene bárbaro. No. Vamos hasta las 12 y después retomamos de 2 y ahí sí, después establecemos el horario de la tarde otra vez para organizarnos, ¿sí? Así Excelente. que bueno, si no hay nada más, nos vamos un ratito, cambiamos el mate. Seguimos nosotros atendiendo si alguno de las cursantes necesita enviarnos algo. Aprovéchennos que estamos el Gaby y yo acá re atentos, recibiendo comprobantes de cuota, solicitudes de estamos hechos unos secretarios hoy. Bueno, Dale. los dejo en lo administrativo, le mandan todo a Ali en este momento. Perfecto, que también es necesario, así que dale. Súper necesario. Dale, perfecto, nos vemos. Chau, chau.